Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17. ¿Estamos ya todos ahí? Hebreos 12, versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Voy a leerlo una vez más. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos dé su sabiduría. Querido Señor, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias una vez más por concedernos este tiempo para enfocar nuestros pensamientos en tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de todas estas exhortaciones, tú quieres que nosotros fijemos nuestra atención en las cosas que son importantes. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, vivimos en un mundo lleno de cosas que nos roban la bendición de que nuestras vidas estén 100% enfocadas en ti. Y tú quieres, Señor, que nosotros dejemos de tener la mirada puesta en cosas de este mundo, cosas terrenales, cosas sin valor eterno, para que tengamos la mirada puesta en las promesas que tú nos has hecho y mediante ellas, Señor, podamos vivir en el tiempo presente de una manera que sea agradable delante de ti, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, y también para que podamos experimentar y disfrutar la bendición de caminar contigo aquí en esta tierra mientras esperamos que esas promesas preciosas se cumplan en su totalidad y en plenitud. Así que te queremos pedir, Señor, que nos hables, que nos dirijas, que por favor me des la sabiduría, la precisión en las palabras para comunicar con claridad las cosas que tú quieres que tu iglesia, todos nosotros los que estamos aquí aprendamos y seamos edificados por medio de ellas. Así que muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. En este pasaje continuamos con la línea de pensamiento que traíamos desde el versículo 15. Recuerden que el versículo 15 nos decía: mirad bien, presten atención. ¿A qué debemos prestar atención? A que no haya en medio nuestro alguien que no alcance la gracia de Dios. ¿Cómo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Cuando pensamos que nos podemos salvar por nosotros mismos, o también cuando nosotros jugamos con la gracia infinita de Dios. Cuando pecamos y no acudimos a Dios para que nos perdone y nos enderece, ¿verdad? Nos levante y nos enderece. Estamos dejando de alcanzar la gracia de Dios, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, gracia de Dios. Cuando jugamos con las cosas del Señor, cuando no las tratamos con el debido valor y respeto, no estamos alcanzando la gracia de Dios. Y también nos decía el texto: presten atención, miren bien, no sea que haya entre vosotros alguna raíz de amargura. Y eso lo veíamos a través del Antiguo Testamento como israelitas que en el pasado decían: voy a adorar a otros dioses, me voy a apartar del Señor, no pasa absolutamente nada, voy a estar bien, voy a tener paz, voy a estar bendecido, aunque ande en la dureza de mi corazón. Esas eran las palabras que expresaba el israelita de aquel entonces que Dios está advirtiendo. Pero si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, sería aquel creyente que dice: yo puedo vivir como quiera y no pasa nada. Yo puedo pecar y vivir una vida desenfrenada y voy a tener paz, todo está bien. Que rechaza la gracia de Dios, escoge su propio camino y piensa que va a salir bien librado de él. Y es importante que nosotros podamos identificar esas raíces de amargura en nuestro propio corazón, pero también podamos identificarlo en los que están a nuestro alrededor para que sean sanadas. Si estas raíces de amargura no son sanadas, corregidas, entonces dice la palabra de Dios, va a causar estorbo
y además muchos van a ser contaminados a través de ellas. Entonces decíamos también que arrancar una raíz de amargura es algo muy difícil, muy doloroso. Si es algo que está en mi vida como creyente, algo personal, un pecado, incluso algo que me está desviando de mi atención a Dios, hábitos pecaminosos que traigo que no he presentado delante del Señor para corregirlos, cuando llegue el momento de arrancar eso, a veces va a ser muy doloroso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el camino mejor? He estado diciendo eso en varias oportunidades. ¿Cuál es el camino mejor? El camino mejor es seguir en nuestro estilo de vida sin Dios, sin Cristo o apartados de Dios, o el camino mejor es enfrentar esas cosas aunque sean dolorosas y poder hacer la voluntad de Dios en medio de esas situaciones. Obviamente que la respuesta es absolutamente clara, ¿cierto? Ni siquiera tengo que decirla yo. El pasaje que tenemos entonces el día de hoy viene con esa misma línea de pensamiento. El pasaje también es: mirad bien, presten atención, no sea que haya algún fornicario o profano en medio de vosotros. Presten atención, no sea que haya algún fornicario o profano en medio de vosotros. Voy a definir claramente las palabras fornicario y profano para empezar. La palabra fornicario se refiere a una persona que practica la inmoralidad sexual, alguien inmoral. En el sentido normal de la palabra es básicamente alguien que comete adulterio, alguien que practica la pornografía o este tipo de cosas, ¿cierto? Eso sería alguien fornicario o inmoral. Sin embargo, aquí en el pasaje que estamos estudiando, la palabra no se utiliza en ese sentido exacto, sino que se utiliza más bien como en un sentido figurado. Se utiliza más bien como el adulterio espiritual. ¿Qué significa esto de adulterio espiritual? En la Biblia, a veces la relación con Dios se describe como un matrimonio, ¿sí? Como que Dios es el esposo y nosotros, el pueblo de Dios, somos la esposa. Si pensamos en el antiguo Israel, Dios era el marido de Israel e Israel había hecho un pacto con Dios, era su esposa, ¿cierto? La esposa de Dios. Entonces el adulterio espiritual en ese contexto significaba que Israel dejaba de ser fiel a Dios para empezar a adorar a otros dioses. Baal, Asera, Astarot, toda una cantidad de dioses que había antiguamente y que los israelitas desafortunadamente en muchas oportunidades tomaron la decisión de adorar, reemplazando a Dios por esos otros dioses que en realidad eran dioses falsos, en realidad ni siquiera eran verdaderos dioses. Pero Israel cambiaba al Dios verdadero para adorar a lo que era falso, a lo que no tenía ningún valor. Y en ese sentido el pueblo estaba yendo en contra de su marido, ¿cierto? En contra de su Dios con el que había hecho un pacto. Estaba rompiendo ese pacto para adorar o casarse, digámoslo así, entre comillas, con otros dioses falsos. En ese sentido, entonces, es que encontramos aquí la palabra fornicario. Fornicario, dentro de este contexto, es alguien que deja a Dios, que es aquello que es más valioso, más precioso, nuestro Dios, nuestro esposo, nuestro marido como pueblo, para ir en pos de otras cosas que no tienen tanto valor o que no tienen valor en absoluto. Así que dice la palabra del Señor, no sea que haya, miren bien, presten atención, no sea que haya algún fornicario, alguien que abandone al Señor, lo más valioso, para ir en pos de cosas que no tienen ningún valor. La otra palabra que encontramos aquí es la palabra profano. Esta palabra significa alguien irreverente, vulgar y vil. Se refiere a una persona que trata algo sagrado sin dedicarle el debido respeto a eso que es sagrado. Se refiere a esa persona para la cual las cosas sagradas las considera como comunes, las considera como algo que no tiene ningún valor. Yo sé que todos nosotros hemos escuchado el término profanar una tumba, ¿cierto? ¿Qué significaba o qué significa profanar una tumba? Resulta que en general, en todas las culturas, una persona que ha muerto y ha sido sepultada es algo que merece o requiere un tipo de respeto, ¿cierto?
No, a pesar de que es una persona que ha muerto, no tratamos los restos de esa persona como si fuera cualquier cosa, porque son los restos de un ser humano. Entonces, en la antigüedad había personas que saqueaban las tumbas para robarse pues las pertenencias. A veces algunas personas en ciertas culturas las enterraban con piezas de oro, con objetos preciosos para ellos. Había personas que saqueaban esas tumbas, botaban los huesos como si no tuvieran como si no se tratara de un ser humano que alguna vez esos huesos fueron de un ser humano. Entonces tomaban sus pertenencias, saqueaban eso, botaban todo y trataban esas cosas sin el debido respeto. El respeto que merecían este tipo de cosas. Entonces, cuando alguien trata algo sagrado como si no tuviera valor, trata algo sagrado sin el debido respeto, hace un uso indigno de algo sagrado, está profanando eso que es sagrado, ¿sí? Y estoy colocando el ejemplo de una tumba, pero en realidad hay cosas que son mucho más sagradas que los huesos de una persona que ha muerto. Hay cosas que son mucho más sagradas que esto. Nosotros podemos llamar sagrado, por ejemplo, la vida, ¿verdad? La vida es sagrada. Cuando una persona sin ningún tipo de consideración le quita la vida a otro ser humano, es un profanador, está tratando algo que es sagrado como si no tuviera ningún valor, como si no tuviera ningún propósito, ningún sentido. El matrimonio es algo sagrado. Cuando nosotros hacemos cosas que van en contra de ese regalo sagrado del matrimonio, somos un tipo de profanadores, ¿cierto? Que estamos tratando algo que es muy sagrado sin dedicarle el valor que le corresponde. Sagrado no solo mi matrimonio, sino sagrado el matrimonio de todos los demás, ¿cierto? Cuando yo interfiero con eso, soy un profanador. Estoy tratando algo sagrado como si no tuviera el valor que realmente debería tener. Entonces, aquí en el pasaje, la Biblia llama a los creyentes a prestar atención. No queremos que ningún creyente sea un adúltero espiritual, alguien que quebranta su relación con Dios para ir en pos de dioses falsos o para practicar cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Alguien que no aprecia ese regalo tan maravilloso de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha ofrecido, para jugar con esas cosas. Eso sería un profanador, alguien que juega con la gracia de Dios, con la salvación que Dios nos ha ofrecido. En este ejemplo en este texto que nosotros tenemos aquí, tenemos el ejemplo de un profanador, de un adúltero espiritual. Y en cierto sentido también lo era en una manera literal, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de un hombre llamado Esaú. Ahora, si recordamos un poquito, en el capítulo 11, nosotros hemos visto muchos ejemplos de hombres de fe, ¿verdad? Ejemplos de hombres que consideraron las cosas espirituales, las cosas celestiales, como muy valiosas. Y sacrificaron las cosas de este mundo por las cosas celestiales o espirituales que tenían un valor inmenso, un valor incalculable. Hombres como Abraham, que Abraham dejó su tierra, Ur de los Caldeos, y se fue a un lugar que ni siquiera sabía ciencia cierta cómo era. Se fue a este lugar solamente porque Dios le dijo: tengo una promesa para ti, algo que tiene un valor incalculable, un valor eterno. Y Abraham dejó esa posesión terrenal temporal, donde había mucho comercio, donde él había nacido, donde había desarrollado su vida, para ir a un lugar desconocido y solamente con la promesa de Dios: yo te voy a bendecir, te voy a dar una gran familia y por medio de ti voy a traer una bendición a todas las naciones de la tierra. Allí en el capítulo 11 encontramos esos ejemplos. Encontramos, por ejemplo, también a Moisés, que nos dice la palabra de Dios que era el hijo de la hija del faraón. O sea, era el nieto de faraón. En un sentido, la palabra lo expresa así: el hijo de la hija de faraón, para resaltar que Moisés había sido adoptado, ¿cierto? No era natural de esta mujer, había sido adoptado. Pero dice la palabra que Moisés dejó el palacio
del faraón, dejó la vida de Egipto, donde era un príncipe, donde incluso podría haber aspirado al puesto de ser el faraón allí en Egipto, donde disfrutaba de todas las bendiciones o los privilegios de estar en un palacio. Él abandonó todas esas cosas para regresar a sus raíces hebreas, para identificarse con el pueblo hebreo. ¿Y qué era lo que le esperaba como parte del pueblo hebreo? Maltrato, sufrimiento, esclavitud y rechazo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que Moisés escogió estas cosas antes que conservar el título de el príncipe de Egipto, el hijo de la hija del faraón. Entonces, esos hombres de Hebreos capítulo 11 son hombres que nosotros debemos imitar su fe. La palabra dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia heredan las promesas de Dios. Pero también la palabra del Señor nos da un ejemplo de una persona a la que no deberíamos imitar. Es decir, un ejemplo de alguien a quien cuando nosotros lo vemos, estudiamos su vida, deberíamos decir, lejos sea de mí, ¿cierto? Correr lo más que podamos de ese ejemplo, alejarnos lo más que podamos de ese modelo, porque ese no es un buen modelo para la vida. Moisés, Abraham son buenos modelos a imitar. Deberíamos considerar sus vidas y aprender de ellos. Pero Esaú, en este caso en particular que la Biblia nos relata, es un ejemplo negativo. Es alguien a quien debemos mirar, pero debemos mirar para aprender a no hacer lo que Esaú estuvo haciendo en la historia que vamos a estar considerando el día de hoy. Así que, mis hermanos, muy frecuentemente nosotros los seres humanos cambiamos, no consideramos el valor de las cosas valiosísimas, preciosísimas que tenemos en nuestras manos, que Dios nos ha dado, y lo cambiamos por cosas que son baratas, cosas que no tienen en verdad ningún valor. Quizá para el mundo tienen un valor muy grande, pero lo que es valioso para el mundo no necesariamente es valioso desde los ojos, desde la perspectiva de Dios. Y en realidad, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Lo que es valioso para el mundo o lo que es valioso para Dios? Otra vez, una pregunta de respuesta obvia, ¿cierto? Lo que nos interesa es lo que para Dios es importante, lo que Dios llama valioso. Vamos a leer ahora la historia que tiene que ver con esta porción que estamos mirando, para que tengamos una pequeña idea más amplia de por qué el autor de Hebreos llama a Esaú fornicario, profano, y cuál fue la situación que se presentó en aquel entonces. Y para ello vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 25, versículos 37 y 34. Génesis capítulo 25, versículos 37 al 34. Antes de que leamos el pasaje, voy a darles un poquito de contexto anterior a esto. Isaac, que es el hijo de Abraham, recordemos a los patriarcas, Abraham, Isaac, y después de Isaac viene el patriarca Jacob. Isaac tuvo dos hijos. Uno de esos hijos se llamó Jacob, el otro hijo se llamó Esaú. Es el Esaú del cual estamos hablando en este momento. Esaú es el hijo mayor. Él fue el que nació primero. Ambos eran mellizos, es decir, estuvieron al mismo tiempo en el vientre de su mamá, pero Esaú fue el primero en nacer. Y Jacob nació después por una milésima de segundo. De hecho, dice la Biblia que Jacob venía con la manito trabada en el talón de su hermano, ¿cierto? Lo tenía agarrado o venía allí pegadito de alguna manera, pero venía ahí, ¿cierto? Agarradito del talón de su hermano. Entonces Esaú era el mayor y Jacob era el menor, aunque por unos cuantos segundos. La Biblia describe a Jacob con el significado de su nombre. Su nombre significa el usurpador. Era un muchacho tramposillo, engañador, que tenía algunas mañas un poco extrañas. A pesar de eso, Dios trabajó en la vida de Jacob para que se convirtiera en Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, y a través del cual también las promesas del Salvador se cumplirían, ¿no?
Pero también tenemos por otro lado a Esaú. Esaú se le describe como un hombre velludo, pelo en pecho, ¿cierto? Cazador, bien varonil. Jacob se le describe como un hombre que le gustaba estar en casa, en sus tiendas. No era como muy... Bueno, Esaú era cazador, salía al campo e iba y cazaba animales. Jacob prefería estar en la casa dedicado a asuntos de administración ahí de las tiendas, del campamento y este tipo de cosas. Dice el versículo 27, ahora sí, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Cada uno de ellos, ahora, esto no es algo que nosotros deberíamos como imitar, ¿cierto? Es algo que no es apropiado. Cuando un padre muestra preferencias hacia sus hijos, eso lo que produce es envidia, celos, amargura en el corazón de los hijos. Esto no es algo que debamos imitar, ¿sí? Pero lo menciono porque el texto bíblico lo menciona. Isaac prefería a su hijo el pelo en pecho, ¿cierto? Cazador. Y Rebeca prefería al hijo que era más tranquilito, ¿cierto? El que se quedaba en las tiendas y acompañaba allí. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Hay algunas personas que dicen que se refería a una especie de plato de lentejas. Un guiso rojo se refiere a unas lentejas. La Biblia lo llama un guiso rojo. Algo bien rico que hizo Jacob allí en ese momento. Entonces, dame de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Esto se refiere a Esaú, que también recibió el nombre de Edom, que significa rojo. Ese nombre viene por dos razones. Porque Esaú era pelirrojo y además por el guiso rojo de la historia que encontramos aquí. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió. Vemos aquí un poquito del carácter de Jacob. Dice Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. O sea, le está proponiendo un negocio, ¿verdad? Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Igual me voy a morir de hambre. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él muy solemnemente levantó su mano, ¿cierto? Y le dijo: yo juro solemnemente que te vendo mi primogenitura. Y así, dice el pasaje, que él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. El negocio quedó sellado. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. O sea, él solo pidió guisado, pero además Jacob le dio pan, ¿cierto? La ñapa. Como para que quedara satisfecho. Lo mejor es atender bien a los clientes. Entonces démosle encimita pan para que se coma su guiso rojo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la palabra, fíjense, esta es la frase interpretativa de toda esta situación. Dice el texto bíblico: así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció su primogenitura. Así que esto me lleva al primer punto que quiero resaltar para nosotros en esta mañana. Mis hermanos, no cambiemos lo sagrado por lo que no tiene valor. No cambiemos lo sagrado por lo que no tiene valor. Vamos a entender primero qué es eso de la primogenitura. ¿Qué fue lo que Esaú vendió aquí en este pasaje? Entre los hebreos, al igual que entre diversos pueblos de la antigüedad, existía un principio, un título que recibía el hijo mayor, que era el título de la primogenitura.
Este título le pertenecía por derecho al primer hijo nacido. En ese caso, por ejemplo, si fuera mi familia, mi hijo primogénito sería Martín, ¿cierto? Es mi primer hijo, es el hijo naturalmente heredero de ese derecho de la primogenitura. En la antigüedad, este derecho de la primogenitura le concedía varios privilegios a la persona que lo recibía. Esa persona, por ejemplo, cuando su padre repartía la herencia, recibía 2 veces más que los demás hijos. Recibía una doble porción de la herencia. Además, ese hijo quedaba como el hijo que tenía la preeminencia y la autoridad entre sus hermanos. En esa cultura se desarrollaba esta idea de los clanes, de las tribus, entonces el primogénito era como el que asumía el liderazgo del clan, el liderazgo de la tribu. Entonces tenía el respeto de todos sus hermanos, el respeto de las personas que trabajaban para ellos y era como el jefe de la familia, por ese título de primogenitura que había recibido. Incluso mientras el padre todavía estaba vivo, aunque no hubiese repartido todavía su herencia, ser el hijo primogénito le daba a esa persona ese lugar de honor y de respeto dentro de esa cultura o esa sociedad. Entonces el primogénito se convertía en la cabeza de la familia en el sentido material y también en un sentido espiritual. Especialmente cuando el padre moría, él era quien lo reemplazaba, quien tomaba el lugar del padre en la jefatura de esa tribu. Ahora bien, aunque esto era un concepto que había en todas las familias de la antigüedad, para la familia de Abraham tiene un valor mucho más importante, tiene un valor mucho más significativo, por cuanto Dios hizo con Abraham un pacto y le dio a Abraham una promesa especial. Abraham, tú vas a ser el padre de mucha gente. Abraham, yo te voy a bendecir en extremo. Abraham, tu bendición va a traer bendición a todas las naciones de la tierra. No era cualquier herencia la que los hijos de Abraham iban a recibir. No se trataba simplemente de una herencia material, se trataba de una herencia que tenía un efecto para la eternidad, era una herencia eterna. O sea que si ser primogénito ya implicaba un valor muy grande, ser el primogénito de Abraham, ser el primogénito de Isaac, tenía un valor todavía mucho mayor por cuanto ellos habían recibido una promesa que tenía que ver con cosas futuras, con cosas que se iban a desarrollar más adelante y que implicaban la venida de un Salvador que traería una bendición sobre toda la humanidad. Un pequeño dato adicional con respecto a esto de la primogenitura es que no siempre el primer hijo en nacer era el que recibía la primogenitura y por eso la historia nos muestra que Esaú se la vendió a su hermano. O sea que el nuevo primogénito, ¿quién era? Aquel que había comprado por un plato de lentejas, por un guiso rojo, el que había comprado la primogenitura. En la Biblia tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los 2 hijos de Abraham, Ismael e Isaac. ¿Quién de los 2 era el mayor? Ismael. ¿Quién recibió el derecho de la primogenitura? Isaac. Tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién recibió el derecho de primogenitura? Jacob. Y luego tenemos a las 12 tribus de Israel. ¿Quién era el mayor? Rubén, ¿cierto? ¿Quién recibió el derecho de primogenitura? José, ¿cierto? José era el penúltimo hijo de Jacob, él fue el que recibió el derecho de la primogenitura. Y por tanto, una doble porción de la herencia y por tanto se convirtió en el patriarca siguiente, quien estaba en la jefatura del resto de sus hermanos allí en Egipto. Hay una historia que me ayuda muchísimo a entender lo que pasa cuando nosotros no tratamos las cosas que tienen un gran valor como cosas valiosas. A veces porque no lo sabemos, o en el caso de Esaú, quien lo sabía, porque era algo cultural, pero aún así no le dio el valor correspondiente. Esta historia tiene que ver con un descubrimiento que se desarrolló hace unos 50 años más o menos, que se llamó el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Sé que algunos de ustedes han escuchado acerca de eso. Un beduino encontró en una cueva
unos rollos que eran muy, muy antiguos, 2000 años en el pasado aproximadamente, y esta persona, después que encontró esos rollos, sabía que era un descubrimiento, pero no entendía claramente cuál era el valor que ellos tenían. Entonces fue a Belén y se los vendió a una persona allí, que le dio por cada rollo entre 7 y 28 dólares, de acuerdo al precio de acuerdo al estado en que esos rollos se encontraban. Pasaron algunos años y el Estado de Israel posteriormente compró 4 de esos rollos, 4, en $250,000. Él los vendió por 7, los vendió por 28, pero unos añitos después, quienes realmente conocían el valor de estas cosas los vendieron por $250,000. Y el Estado de Israel, si ahorita yo le ofrezco dinero por esos rollos, no me los va a vender. Simplemente no los van a vender. Tienen un valor, tienen un precio incalculable. No están en venta, mejor dicho. No se pueden negociar porque valen demasiado. Pero aquel que los tuvo en sus manos en primer lugar, que fue el que descubrió la primera de estas cuevas, después descubrieron muchas otras, lo vendió por $7, ¿cierto? $7 son como 32,000 pesos cada uno, ¿cierto? Y después $250,000, no sé cuántos son $250,000 en el cambio actual. Pero puede pasarnos eso, que teniendo en nuestras manos algo de un gran valor, no lo valoremos como se debe, ¿cierto? No atesoremos ese valor, que eso que Dios nos ha concedido tiene para nosotros. Ahora bien, fíjense que, volviendo a Hebreos, el pasaje nos dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Ahora, ¿por qué el autor coloca o resalta esto de una sola comida? En realidad la primogenitura no se debió haber vendido ni por 1000 comidas, ni por 1,000,000 de comidas, ¿cierto? O sea, algo que tiene valor eterno, ¿lo voy a vender yo por 1,000,000 de comidas? ¿Por 2,000,000 de comidas? ¿Por 1,000,000 de comidas? Si el valor es eterno, o sea, es algo que perdura por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. No hay cantidad suficiente que me permita a mí hacer un intercambio como eso. Entonces, cuando el autor coloca aquí, lo vendió por una sola comida, quiere llevar la frase hasta el extremo de lo absurdo. Lo que Esaú hizo fue absurdo, necio, tonto. Despreció algo que tenía un valor incalculable y lo vendió por un simple plato de lentejas. Lo vendió por algo insignificante en comparación. Ahora, no significa que las lentejas sean malas, ¿verdad? A mí me encantan las lentejas. Son parte de mi platillo favorito. Mi plato favorito en todo el mundo es el arrocito de frijoles o de fideos con pollito guisado y unas buenas lentejitas, ¿cierto? Eso es lo más delicioso que hay en este mundo. Si ustedes algún día me quieren invitar y quieren llenar mi corazón de felicidad, ese es el almuerzo que tienen que preparar, ¿cierto? Ese es el almuerzo que tienen que preparar. Sí. Un pequeño tip ahí. Un pequeño tip. ¿Listos? Bien. Entonces, no hay nada de malo con el plato de lentejas, ¿cierto? No hay nada de malo con el guiso, de por sí. El problema es cuando nosotros cambiamos, no damos el valor a eso sagrado y lo cambiamos por algo tan terrenal, tan humano, tan, permítanme la palabra mundanal, ¿cierto? Tan insignificante. Es ahí donde en realidad encontramos el problema y lo chocante de esta situación, que Esaú vendió su primogenitura por un simple, uno solito, plato de lenteja. Cuando hay hombres que entregan lo terrenal por lo eterno, Esaú hizo todo lo contrario. Un hombre de fe, entonces, es una persona que deja lo terrenal para ver las cosas eternas que son invisibles y vive por ellas. Un hombre profano, no es un hombre de fe, entonces es el que deja lo eterno para enfocarse en lo pasajero, en lo de este mundo.
en lo terrenal, por muy placentero que sea, por muy delicioso que sea ese plato de lentejas, no vale lo que vale la primogenitura. Ahí es donde debe estar nuestra atención y donde debe estar nuestro enfoque. Ahora tenemos que preguntarnos, está bien, ya entendemos un poquito de estas frases de profano, fornicario, valor eterno y estas cosas, pero entonces, ¿por qué el autor de Hebreos trae este ejemplo aquí en el pasaje? ¿Qué era lo que él quería darles a entender a estos hombres con este ejemplo que estamos considerando? Recuerden que aquí no podemos perder de vista lo que les estaba pasando a estas personas que recibieron las palabras originales, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando con los hebreos? Que ellos tenían algo que era de valor eterno, que era Jesucristo, la salvación en Jesucristo, la gracia de Dios, pero ahora estaban siendo tentados para devolverse a los sacrificios y los ritos que había en la ley de Moisés. El autor de Hebreos les dice, hermanos, no seamos fornicarios ni profanos, no desechemos a Jesucristo, que es lo más valioso, para devolvernos a los ritos y sacrificios que ni siquiera eran capaces de salvar el alma de un ser humano. Cristo sí puede hacerlo, pero la ley de Moisés no puede hacerlo. Y no era que la ley de Moisés fuera mala, ya eso lo hemos hablado en diversas oportunidades. La ley de Moisés es buena porque es de Dios, es perfecta, pero la ley de Moisés no podía salvar a nadie porque nosotros los pecadores no la podemos obedecer perfectamente. Entonces, hermanos hebreos, no cambien a Jesucristo, no cambien a Jesucristo, no cambien la sangre del Cordero de Dios que entregó su vida por ustedes en la cruz para ir a practicar sacrificios que no podían salvar a una persona, por más que los ofreciera continuamente delante del Señor. Eso en cuanto a los hebreos, pero ahora tenemos que pensar también en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque ninguno de los que estamos aquí presentes, creo, ofrece sacrificios como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ninguno de nosotros está por ahí degollando corderos para quemarlos en un altar. Y probablemente la mayoría de nosotros no crecimos con todas esas prácticas, rituales y ordenanzas que habían en la ley de Moisés. Es lo más probable y lo más seguro. Entonces, esa aplicación quizás no es tan impactante para nuestra vida. Pero en todo caso, sí hay maneras en las que nosotros podemos aplicar esto a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo nosotros podemos traer esta comparación y no ser como Esaú? Podemos verlo de la siguiente manera. ¿Quién sería un profano en el tiempo presente que se parecería a Esaú? Sería aquella persona que vive sin Cristo y que prefiere gastar su vida en festividades, en bailes y en diversiones. Su vida en entretenimientos. Es esa persona que le dice a Jesucristo, ¿sabes qué? Yo voy a vivir mi vida y cuando yo tenga 80, 90 años, ahí sí me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en ti. ¿Sí? ¿Hemos escuchado personas decir eso? Yo he escuchado a muchos jóvenes utilizar esa expresión. Yo voy a dedicar mi vida a lo profano, a lo común, a lo terrenal, a lo mundanal. Yo voy a dedicar mi vida, y no solamente estoy hablando de fiestas y diversiones en el sentido negativo, sino que, por ejemplo, yo puedo dedicar mi vida a mi trabajo. Trabajo en sí no es algo malo, así como el plato de lentejas en sí no era algo malo, pero cuando mi vida se dedica a eso y dejo a un lado lo más valioso y lo más importante, estoy actuando como un profano, ¿cierto? Estoy actuando como Esaú. Cuando yo dedico mi vida a las cosas de este mundo y eso ocupa en mi corazón un lugar más importante que Dios, estoy actuando como un profano o como un fornicario. Estoy hablando del trabajo, pero podría hablar, por ejemplo, también de los estudios. Si el estudio se convierte en mi Dios, yo he escuchado personas que por ejemplo, posponen el poder tener un hogar, el poder tener hijos, criarlos, cuidarlos y todas estas cosas en el tiempo oportuno, porque dicen, yo voy a dedicar mi vida a estudiar. Cuando tenga 3 doctorados, 10 maestrías, no sé cuántos títulos, entonces ahí voy a dedicar tiempo
para tener hijos y para criarlos, ¿cierto? Ahora, yo entiendo que estoy tocando temas que son un poquito sensibles. Cada pareja, como Dios los guíe, tendrá hijos en el momento que Dios los guíe, ¿no? Lo que estoy tratando de poner sobre la mesa son las filosofías que a veces tenemos en nuestras mentes. A lo que nosotros llamamos valioso y a lo que en realidad es valioso desde la perspectiva de Dios. Entonces yo digo, me voy a dedicar a estudiar, a tener títulos, y cuando ya haya logrado todo lo que yo quiero, entonces ahí sí voy a dedicar tiempo a la familia, a tener hijos y estas cosas. Mis hermanos, ¿qué es más valioso? ¿Qué tiene un valor mayor? Yo escuchaba en alguna ocasión a Adrián Rogers del programa El Amor que Vale, y él decía, yo mi casa, mi carro, no me los voy a llevar al cielo, ¿verdad? Cuando yo me muera, esas cosas se van a quedar aquí. Son cosas que tienen un valor temporal. Son muy útiles en este mundo. Qué chévere andar en un carrito, ¿cierto? A toda velocidad por las carreteras. Es algo delicioso, es algo bueno. No es malo, es bueno. Pero ese carrito se va a quedar aquí el día que yo parta de este mundo. Pero ¿saben? A mis hijos, a mi esposa, yo sí los puedo llevar conmigo al cielo. ¿Qué tiene entonces más valor? ¿Qué tiene más valor delante de los ojos de Dios? El alma de mis hijos, ¿cierto? La vida de mis hijos tiene más valor. La vida de mi esposa tiene más valor que las cosas materiales. Yo podría vivir perfectamente en una casita, ¿cierto? Dice Proverbios, en un rinconcito comiendo lentejas toda mi vida, pero si vivo en una manera que honra al Señor, eso tiene más valor que todas las demás cosas. Yo puedo tener muchas bendiciones, muchas propiedades, todo eso, pero si mi casa, que tiene un valor eterno, no la dedico a Dios y no es para la gloria y la honra de Dios, estoy profanando algo sagrado para dedicarme a algo que es temporal, pasajero, algo material, ¿cierto? Entonces fíjense que esto tiene implicaciones muy grandes para nuestra vida diaria. La más grande de todas las implicaciones es nuestra relación con Dios. De esas personas que posponen a Dios y le dicen, yo voy a creer en ti cuando ya sea viejo, después que haya gastado mi vida en este mundo. Ahí sí, Señor, yo voy a creer en ti. Esas personas deben tener cuidado, porque están menospreciando la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, para obtener algo temporal, que va a desaparecer, que va a pasar, que no va a permanecer para siempre. Esas personas deben tener cuidado. Pero también nosotros los creyentes debemos entender y aprender a atesorar las cosas que tienen verdadero valor antes que invertir nuestra vida en las cosas que no tienen valor. Quiero dar algunos ejemplos más. Por ejemplo, para los que somos casados, le quitamos el valor sagrado a la intimidad con nuestras parejas, a las relaciones sexuales, cuando nosotros por un momento de placer contaminamos nuestro cuerpo, nuestra alma y dañamos incluso la confianza de nuestra familia. Si yo, por ejemplo, fallo a mi esposa, ¿cierto? Por un momento de placer, insisto, estoy enfocándome en eso pasajero, en eso terrenal, en eso que quizá es un disfrute momentáneo, pero estoy dañando terriblemente el corazón de mi esposa, el corazón de mis hijos. No hay comparación. El valor de esto es superior al valor de esto. Me convierto en un fornicario y en un profano, que trata las cosas sagradas como si no lo fueran. Cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios y la oración por el entretenimiento, cuando nosotros no tomamos el tiempo para fortalecer nuestra comunión con Dios y en lugar de eso buscamos todas las cosas posibles y por haber para dedicar tiempo a eso, nosotros estamos tratando como profano lo sagrado. La palabra de Dios es sagrada, la oración es sagrada. Pero en lugar de invertir tiempo en estas cosas que son eternas, yo dedico mi mente, mi tiempo en aquellas cosas que son pasajeras. Ahora, ¿es malo tener un tiempo de reposo en el cual yo pueda disfrutar personalmente con mi familia de un tiempo de esparcimiento y de diversión? La respuesta es obviamente no. Todo lo contrario, es bueno, es saludable que yo lo haga en diferentes tiempos y momentos. Pero cuando yo cambio a Dios por estas cosas,
Estoy cambiando lo eterno por lo temporal. Estoy dedicando mi vida y mi atención más a las cosas de este mundo que a las cosas eternas. Y por ende, estoy haciendo un mal negocio. Estoy haciendo una mala inversión en mi vida. Los cristianos no vendemos nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra integridad, nuestro testimonio por cosas que parecen placenteras en el tiempo presente, pero que nos quitan la atención de las cosas más importantes de la vida. No negociamos nuestra integridad, no negociamos la santidad, no negociamos el buen testimonio, no negociamos la honestidad, no negociamos la pureza. Hermanos, esas son cosas que tienen valor. No las negociemos por cosas que no son tan importantes, aunque en este tiempo parezcan cosas que son muy placenteras y muy buenas para nosotros. Para los que tenemos hijos, cuando damos más valor al dinero, al trabajo, a la universidad, a los títulos, que a pasar tiempo con ellos, estamos cambiando lo sagrado por lo que no tiene tanto valor. Entonces, la primera lección que tenemos de aquí es: no cambiemos lo sagrado por lo que no tiene valor, ¿cierto? No lo cambiemos, no hagamos ese negocio tan malo. Así ese plato de lentejas se vea tan rico, no venda su primogenitura por algo tan pequeño e insignificante como eso. La segunda lección que aprendemos aquí es: tengamos cuidado con los momentos de cansancio en nuestra vida. Tengamos cuidado con los momentos de cansancio. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque es en los momentos de cansancio cuando es más fácil vender lo que no tiene precio. Es en los momentos de cansancio cuando se hace más fácil vender lo que no tiene precio. Cuando nosotros nos sentimos cansados físicamente, cuando nos sentimos cansados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, cuando nos encontramos en angustias o en dificultades, es cuando la tentación de abandonar a Dios se vuelve más grande. Porque algo o alguien nos ofrece un beneficio o un placer inmediato, pero pasajero, temporal. Y nosotros lo podemos ver aquí también en el caso de Esaú. Fíjense que Esaú, en el pasaje de Génesis, nos dice la palabra que él estaba en el campo. Allá en el campo pudo haber estado posiblemente días, o bueno, no necesariamente días, pudo haberse levantado muy tempranito en la mañana y pudo irse al campo. El campo al que se refiere la Biblia era un lugar desértico, se llamaba el desierto del Negev. Entonces era un lugar inhóspito donde él podía encontrar algunos tipos de animales que podía cazar, pero en todo caso era un lugar desértico. Cuando él regresa a las tiendas, a su casa, donde está su familia, la Biblia nos dice que él se encontraba cansado. ¿Cansado por qué? Probablemente el sol abrasador, probablemente se le había acabado su cantimplora, ¿cierto? Su termito donde llevaba su agüita, y probablemente también estaba físicamente fatigado y tenía un hambre atroz. Porque ¿qué es una de las cosas que él le dice a su hermano? Tengo un hambre atroz y me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Entonces fíjense que se encontraba físicamente hablando en una situación de debilidad, ¿cierto? En un cansancio físico en ese momento. Pero también hubo una ocasión propicia para la situación. ¿Cuál fue esta ocasión propicia? Que justo su hermano Jacob había preparado un delicioso guiso rojo. Y viene Esaú entrando por el campamento, y cuando entra en el campamento, no había siquiera llegado a la tienda de Jacob cuando... ¿cierto? El olor del guiso rojo. Y entonces hace así como en las caricaturas, ¿cierto? Que empiezan a flotar hacia donde el olor lo lleve. Y finalmente el olor lo lleva a la tienda de su hermano Jacob. Y además Jacob tenía un plan, ¿cierto? Tenía un plan. Él conocía a su hermano y conocía que esa era una oportunidad propicia para obtener lo que tanto necesitaba, la primogenitura que él sí anhelaba. La obtuvo de una forma engañosa, pero en cierto sentido es interesante que Jacob sí veía el valor que esto tenía, ¿cierto? Jacob sí conoció el valor que esto tenía.
No debió haberlo hecho de esa manera, porque Dios le había prometido que le iba a dar la herencia por cuanto Dios lo había profetizado. Sin embargo, haciendo un pequeño paréntesis, Jacob sí veía el valor de lo eterno. Entonces, mis hermanos, en esos momentos en que nos sentimos cansados por las situaciones que nosotros estemos viviendo en nuestra vida, son los tiempos en los que necesitamos ser más vigilantes, en los que necesitamos, como dice el pasaje, mirar bien, prestar atención. Son los momentos en los que nosotros necesitamos correr a Dios para encontrar en Dios aliento, fuerzas, paz, reposo para nuestros corazones, porque son momentos en los que nos sentimos vulnerables. Y son en esos momentos en que el maligno, el engañador, viene a presentarnos sus guisos rojos para que nosotros comamos de él y vendamos lo que no tiene ningún precio, ningún valor. ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos estar en situaciones en las que podemos recibir la tentación de comernos el guiso rojo que el pecado nos ofrece? Quizá, por ejemplo, tenemos problemas económicos muy graves, muy serios. El dinero no nos alcanza. Estamos un poco estresados y preocupados porque la situación económica está bastante complicada. Y en ese momento nos llega el olor delicioso de un guiso rojo que nos dice: oye, pero yo te propongo este negocio. Y en ese negocio implica que necesito que tú digas algunas mentiritas para darte ese puesto, o que de pronto tengas que falsificar un documento porque lo necesitamos para un contrato, o que quizá tengas que hacer algo deshonesto. Tengo una necesidad muy profunda, no tengo empleo, necesito el dinero para sustentar a mi familia. Pero en ese momento viene el negocio y te dice, tienes que hacer algo un poquito turbio, ¿cierto? Pero todo el mundo lo hace, no pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué vamos a hacer en ese entonces, mis hermanos, en ese momento, esa situación? ¿Vamos a vender nuestra honestidad o nuestra integridad por un trabajo, por un guiso rojo? ¿Trabajar es malo? No, trabajar es bueno. Así como el guiso rojo no tenía nada de malo. Pero vamos a vender nuestra integridad, nuestra honestidad por un trabajo que implica mentir o engañar. La respuesta es absolutamente obvia, ¿cierto? La respuesta que debemos dar es no. No voy a vender mi primogenitura. Yo soy soltero y me estoy sintiendo muy solito. Entonces estoy viviendo momentos emocionales muy fuertes y las cosas no están marchando como yo quisiera en mi vida. Y en ese momento huelo el guiso rojo. ¿Qué voy a decir en ese momento? ¡Ah, qué mujer tan atractiva! ¡Oh, qué hombre tan chusco, tan guapo! ¿Voy a vender mi pureza y mi santidad por un chico o por una chica? Jóvenes, ¿cierto? Vamos a vender nuestra pureza y nuestra santidad por algo que no tiene el valor que la pureza y la santidad debe tener en nuestras vidas. O pongamos en el ejemplo de alguien que es casado, ya colocaba una situación, pero a veces las personas que somos casadas llegamos a momentos en nuestra vida en que de pronto decimos, ay, mi matrimonio se ha vuelto tan monótono, ya no se siente la chispa allí en el hogar, ay, mi esposa ahora solo me da arroz con huevos, ¿cierto? Como que el amor se perdió, el amor se fue. Y quizá hay momentos en los que nos sentimos muy cansados, ¿cierto? ¿Por qué? Hay momentos en los que nos sentimos muy cansados. Hay momentos en los que nos sentimos agotados, física o emocional o espiritualmente. Hermanos, son los momentos en los que más necesitamos aferrarnos a Dios y recordar que lo eterno no se puede negociar. Las cosas que tienen un valor eterno no están en venta. Mi lealtad a mi esposa, mi fidelidad en el matrimonio no tiene precio, no tiene precio, simplemente no tiene precio. El razonamiento de Saúl el razonamiento de una persona inmoral o profana es: tengo hambre y debo comer, punto. Me voy a morir. ¿Para qué me sirve a mí la Biblia, la oración, Dios y todas estas cosas? Si igual me voy a morir y cuando me muera se acabó todo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, mis hermanos,
que Dios tiene un plan que va más allá de esta vida. Miren cómo hablaban los hombres de fe. Isaac, yo me voy a morir. Hijos, vengan y los voy a bendecir acerca de cosas que van a pasar con ustedes en el futuro. José, yo me voy a morir. Vengan, hermanos, y les voy a anunciar lo que Dios va a hacer con ustedes. Voy a transmitirles las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Pero ¿qué hace un profano? Yo me voy a morir. ¿Qué más da lo que haga yo en esta vida? Comer, no comer, ¿qué más da si igual me voy a morir? Pero mis hermanos, otra vez, lo eterno. Todo no termina con la muerte. Todo no es lo que nosotros vivimos en este mundo. A veces nos va a tocar aguantar un poquito de hambre, ¿cierto? Esaú debió esperar un poquito. Esaú, y es que tú no podías esperarte 1 horita, 2 horitas y hacerte tu propio arrocito con huevo, ¿cierto? No podías, Esaú. No podías decirle a tu mamá, mamá, ¿qué tienes por ahí guardado? Así fuera menos sabroso que lo que tenía Jacob en ese momento. Esaú debió esperar, debió resistir. No debió permitir que su hambre lo llevara a menospreciar algo tan valioso como eso. Yo sé que a veces nos sentimos cansados, hermanos. Yo en mi vida hay momentos en que me he sentido muy cansado y que he querido soltar lo eterno para seguir en lo terrenal, en lo mundanal. Hay momentos en mi vida en que he dicho, por ejemplo, y voy a hacerles aquí una pequeña confesión, ¿listo? No me vayan a juzgar, ¿cierto? Como dicen los jóvenes hoy en día, escucho o no juzgo. Pero hay momentos en mi vida como pastor de la iglesia, les confieso que yo he dicho, ya, estoy cansado, no quiero seguir, no quiero seguir, me siento muy cansado. Y he tenido que hablar con el Señor y decirle, Señor, estoy muy cansado, no quiero seguir. Allá cuando yo estaba detrás de mi computadora, ¿cierto? Allá echando teclas, trabajando, no tenía los problemas que tengo hoy. Quizá piensa uno, era más fácil todo, era más tranquilo todo. Pero ahora a veces llevo cargas en mi corazón, muchas que son mías personales, otras que tienen que ver con lo que significa ser pastor y cuidar la iglesia del Señor. Y hay momentos en que en mi vida, en diferentes tiempos, he orado al Señor y le digo, me siento cansado y quisiera soltar esto, y quisiera regresar como Pedro a sus redes, ¿no? Quisiera regresar a mis redes. Pero ese momento, o en esos momentos, donde hay que dejar a un lado el cansancio y hay que refugiarse en la gracia y en el amor inagotable del Señor. Y decirle, sí es cierto, Señor, yo estoy cansado, pero tú me das fuerzas. Y es el momento para resistir, es el momento para aferrarse a Dios, no es el momento para soltar. Porque mis hermanos, este privilegio, y lo digo con toda la sinceridad que puedo en mi corazón, esto de pastorear la iglesia es un privilegio, es un regalo de Dios y no tiene precio, no tiene valor, tiene todo el valor en realidad, ¿cierto? No es algo insignificante. Entonces, en esos momentos yo le digo al Señor, Señor, estoy cansado, pero esto es eterno y esto es temporal. Y la decisión está clara. Voy a resistir, voy a esperar, voy a ser paciente y voy a dejar que Dios se encargue de darme las fuerzas, de renovar las energías para poder seguir adelante. ¿Qué situaciones han tenido que enfrentar ustedes en las cuales tienen una gran presión en sus vidas y algo los está invitando a soltar lo que es eterno para tomar lo que es temporal? No se cansen, mis hermanos, perseveren, manténganse firmes, sigan adelante, porque hay recompensa, hay galardón para aquellos que se mantienen fieles al Señor. Y la última cosita, perdón que me he extendido un poquito, pero quiero compartir con ustedes el último punto. Y es el siguiente. Recuerden, mis hermanos, que hay cosas que no se pueden recuperar. Hay cosas que no se pueden recuperar. Y miren el ejemplo de Esaú. Esaú vendió su primogenitura y la vendió como una baratija, no le dio valor. Pero luego ahí en el versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, esto se refiere a un momento posterior, cuando Isaac va a bendecirlos a los dos, a Jacob y a Esaú, y Jacob una vez más
roba la bendición, utilizando sus métodos tramposos. Pero en parte era consecuencia de lo que Esaú había hecho antes, había menospreciado la bendición de Dios. Y dice el pasaje, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado o rechazado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice el pasaje, aunque la procuró con lágrimas. Dice la Biblia que en la historia original, en el libro de Génesis, dice la palabra que Saúl le dijo, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Isaac reafirmó, yo bendije a tu hermano y él es bendito. Y en ese momento dice la Biblia que Saúl alzó su voz y lloró, con un llanto amargo, un llanto de profundo dolor, un llanto que brotaba desde lo más profundo de sus entrañas. Ahora, mis hermanos, no es que cuando nosotros hemos tratado algo sagrado como profano, no tengamos oportunidad para el arrepentimiento. Claro que sí la tenemos. Ya hemos hablado que nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios que da oportunidad para el arrepentimiento, es un Dios que perdona. Eso es indiscutible, es indiscutible. Pero aún así, mis hermanos, hay ocasiones y situaciones en la vida en que cuando algo se pierde ya no se puede recuperar. Hay cosas que el perdón no puede recuperar, ¿cierto? Y les voy a poner un ejemplo. Muy sencillo. Yo le quito la vida a una persona, ¿cierto? Levanto un arma y arrebato la vida de ese otro ser humano. Yo entiendo lo que hice, fue algo terrible, muy malo. Me arrepiento, le pido a Dios perdón y el Señor, como es un Dios de abundante gracia y misericordia, me perdona. Siempre, siempre lo va a hacer. Pero ¿saben? ¿Puedo yo levantar a esa persona de la muerte? ¿Puedo yo devolverle a esa familia, a ese esposo o ese padre, a esos hijos? No lo puedo hacer. Entonces, hay ciertas cosas en la vida que en este tiempo presente no podemos recuperar. Obviamente tenemos confianza en Dios y sabemos que Dios tiene planes eternos, ¿cierto? Y Dios nos salva, nos rescata y nos da bendiciones que van mucho más allá de esta vida y que duran por la eternidad. Y gracias a Dios por eso, porque en Dios hay abundante misericordia y perdón. Pero también es cierto que hay cosas en nuestra vida con las que nosotros no debemos jugar. Hay cosas que si nosotros no valoramos y atesoramos aquí en el tiempo presente, no las vamos a recuperar tampoco en este tiempo. Aunque Dios nos perdone, aunque Dios nos restaure, no va a ser igual a lo que era antes de que nosotros hayamos sacrificado lo eterno por lo temporal. Así que Esaú expresó aquí un gran clamor, un gran gemido. Pero como dice un dicho popular, no tiene caso llorar sobre la leche que se ha derramado. Hay cosas que simplemente no se pueden recoger, ¿verdad? Hay cosas que simplemente no se pueden recoger. Si yo traiciono la confianza de mi esposa, hay un grado de confianza que se puede restaurar hasta cierto punto. Pero siempre hay algo que queda ahí, ¿verdad? Algo que no se puede como sanar del todo, una cicatriz, una herida que muestra eso que se ha hecho y que ha implicado que hemos actuado de una manera profana, una manera que hemos adulterado aquellas cosas que son santas y sagradas. Así que, mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos delante del pecado, no expresemos cosas como, ¿qué importa? Igual Dios me va a perdonar, ¿sí? Eso no viene de la palabra del Señor. No pasa nada, Dios igual me va a perdonar. Mis hermanos, no viene de la palabra del Señor. El pecado causa heridas profundas en nuestra vida y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. El pecado, no, simplemente Dios se entristece un poquito conmigo y luego cuando yo le pida perdón, Dios se vuelve a poner contento conmigo y no ha pasado absolutamente nada. Mis hermanos, el pecado no es algo con lo que nosotros podamos jugar. Tengamos temor reverente de nuestro Dios.
No juguemos con estas cosas. No menospreciemos lo que es sagrado. Atesorémoslo, guardémoslo en nuestro corazón y vivamos vidas que ponen lo sagrado por encima de todas las cosas. Y finalizo con esto. Si aquí en medio de nosotros hay una persona que todavía no tiene una relación con Dios, no ha tomado esa decisión de decirle al Señor, mira, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Hoy es el tiempo para hacerlo. Hoy es el día de salvación. Yo he escuchado personas que dicen, no, Dios tiene un tiempo para todo, ¿sí? Cuando Dios quiera, mis hermanos, Dios quiere hoy. Amigos, Dios quiere hoy. Hoy es el día de salvación. Si en su corazón usted examina su corazón y dice, yo no tengo una relación verdadera con el Señor. Usted está viviendo para lo de este mundo y no está viviendo para las cosas eternas. Hoy usted puede decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Concédeme ese regalo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partamos de este mundo ya no va a haber más oportunidad. Y ahí seremos como Esaú, que lloraremos amargamente, que nos lamentaremos eternamente, pero no podremos recuperar lo que Dios nos ofreció hoy, el día de hoy. Entonces, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día para que ponga su confianza en Jesucristo. Y mis hermanos, nosotros que somos creyentes, creo que ya lo he dicho hasta el cansancio, ¿verdad? No quitemos el valor de las cosas sagradas. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en la salvación que Cristo nos ha regalado, en su cruz, en su sangre derramada por nuestros pecados, en su gracia, en su amor inagotable, en su misericordia, en su perdón. Y por favor, hermanos, no juguemos con estas cosas. Seamos sinceros con nuestro Dios. Si nosotros estamos fallando en algo, busquemos a nuestro Dios. Señor, perdóname. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Tú has entregado tu vida por mí. Me acojo a tu gracia. Perdóname, limpia mis pecados. Y Dios lo va a hacer. Pero no actuemos como esas personas que piensan que pueden vivir como quieran y no va a haber consecuencias para su vida. Porque puede suceder que un día después, cuando nos demos cuenta de lo que hemos hecho, lloremos amargamente y ya no podamos recuperar las cosas que Dios nos dio en su momento. Mis hermanos, que seamos de los que atesoran y valoran las cosas eternas. Oramos.